Hola, les doy la bienvenida a una nueva clase de historia. Hoy lo que vamos a ver es el periodo que podemos denominar el de Estado de Buenos Aires frente a la Confederación Argentina, y lo podemos incluir entre los años 1852 y 1862, año sumamente convulsionado porque la provincia de Buenos Aires decide separarse del resto del país, de la Confederación. Vamos a tener dos países en forma paralela, pero antes hagamos un repaso. Hasta ahora hemos visto el periodo anterior al proceso de independencia y habíamos puesto la fecha de 1776 porque en ese año los reyes españoles de la familia Borbón habían creado el Virreinato del Río de la Plata. Recuerden que los actuales territorios de Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia hasta ese año formaban parte del Virreinato del Perú. Luego vimos el periodo de la independencia, desde 1810 hasta 1820. En esos 10 años vimos la Revolución de Mayo, la Asamblea del año 13, la convocatoria al Congreso de Tucumán y la posterior declaración de independencia en 1816, el accionar de San Martín al cruzar los Andes y a partir de ese cruce la liberación de 3 países. La sanción de la primera Constitución en la Argentina en 1819, que va a ser rechazada, y lo que va a provocar en 1820 la batalla de Cepeda, lo que provoca que ese intento de gobierno nacional fracase. Y comienza el otro periodo, el periodo de anarquía. Recuerden que anarquía significa sin gobierno. Luego de este año sumamente caótico, que es 1820, comienzan los intentos de gobierno unitario. Primero en la provincia de Buenos Aires con Martín Rodríguez y su secretario Rivadavia, y luego ese intento a nivel nacional con Rivadavia. Hemos visto que en forma paralela se sanciona la segunda Constitución en 1826, de carácter unitaria, y que mientras tanto estábamos teniendo la guerra contra el Imperio del Brasil. Y luego vimos el largo periodo rosista, entre 1829 y 1852, que ya no tiene carácter unitario, sino que es un gobierno federal bajo el control de la provincia de Buenos Aires. Bien, pero ahora sí, entremos en este nuevo periodo, en el cual Buenos Aires se va a convertir en un país, en un estado, que se enfrenta a la Confederación Argentina, sobre todo por el modelo de país que quiere imponer cada uno de los dos. Bien, ¿cómo habíamos terminado? En la batalla de Caseros el 3 de febrero de 1852, en el cual se enfrentan Juan Manuel de Rosas, gobernador de Buenos Aires, que era federal, y se enfrenta con otro federal, Justo José de Urquiza, que era gobernador de Entre Ríos. Ambos eran caudillos, ambos eran federal y se enfrentan. Y vence Urquiza. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de esta batalla de Caseros? Rosas renuncia y se dirige, huye a Reino Unido con su hija y va a vivir ahí hasta que muera. Urquiza triunfa y da una frase emblemática que es: no habrá ni vencedores ni vencidos. Él lo que quiere decir es que no va a venir un periodo de revanchismo, de venganza, de que van a matar a todos los rosistas. Si bien hay desmanes, por supuesto hay saqueos cuando el ejército grande de Urquiza entra a Buenos Aires, Urquiza los castiga, ¿sí? Y se firma el Acuerdo de San Nicolás unos meses después. ¿Qué establece este Acuerdo de San Nicolás? Que se firma en San Nicolás, acá a pocos kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, que participarían todas las provincias de la Confederación, hay delegados de las 14 provincias. Se designa al general Urquiza como director provisorio de la Confederación. ¿Sí? Todavía no es cargo de presidente, director provisorio, tiene el poder ejecutivo. Se convoca un Congreso General Constituyente en Santa Fe. La idea es organizar el país bajo una constitución. Las provincias tendrían la misma cantidad de diputados en ese Congreso. Parte de los ingresos de la aduana de Buenos Aires, serían para costear los gastos del gobierno nacional. Y lo último que establece este Acuerdo de San Nicolás es que cada provincia debe ratificar el Acuerdo de San Nicolás, o sea, debe decidir si está de acuerdo o no. ¿Sí?
Acá tenemos una imagen de la época tratando de simbolizar este acuerdo de San Nicolás. Bien, pero volvamos un minuto. Este acuerdo de San Nicolás lo tienen que ratificar las provincias y una de esas provincias es Buenos Aires. Entonces, Buenos Aires se va a sentir conforme que Urquiza, un caudillo del litoral, sea designado director provisorio y que ese director no sea un representante de Buenos Aires. Ya eso a Buenos Aires les disgusta. La otra cuestión, el Congreso se va a llevar a cabo en Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe, y no en la ciudad de Buenos Aires. Esto también disgusta a Buenos Aires. Que en el Congreso todas las provincias van a tener la misma cantidad de diputados. Buenos Aires dice, somos la que estamos costeando este Congreso. Tenemos mayor densidad de población, debemos tener mayor cantidad de representantes. Y frente a esto, además de que van a tener que pagar los gastos que implica este Congreso, Buenos Aires comienza a discutir este acuerdo y no acepta este acuerdo, ¿sí? Y cuando no acepta este acuerdo, se produce la revolución del 11 de septiembre de 1852. ¿Por qué les pongo 11 de septiembre de 1852 y les remarco esto del 11 de septiembre? Simplemente por donde está ubicada la escuela. Porque esta revolución se va a hacer en lo que hoy nosotros conocemos como Plaza 11, la Plaza Miserere. Ahí es el epicentro de la revolución. De esta revolución, ¿qué consecuencias trae? La secesión de Buenos Aires. ¿Qué significa la palabra secesión? Separación. Entonces ustedes cuando abren sus carpetas pueden poner entre paréntesis, en lápiz, ¿sí? Que secesión es separación. Entonces ahora vemos en este mapa cómo queda configurada el actual territorio argentino. Por lo pronto tenemos estos lugares que están en blanco porque eran lugares ocupados por las poblaciones de los pueblos originarios. Después tenemos este amarillito que era las dimensiones de hasta ese momento del estado de Buenos Aires, vean que no es toda la provincia actual, y por otro lado tenemos a las otras 14 provincias. Entonces vamos a tener en forma paralela al estado de Buenos Aires y a la Confederación. El estado de Buenos Aires era la ciudad y la provincia, como vimos recién en el mapa, y la Confederación de Argentina son las otras 13 provincias. El Estado de Buenos Aires sanciona una constitución provincial, mientras que la Confederación Argentina produce este hecho fundamental y fundacional que en el Congreso General Constituyente en Santa Fe, en 1853, sanciona la Constitución que establece el sistema republicano, representativo y federal. Republicano, no somos una monarquía, vamos a tener a nuestros representantes elegidos en forma periódica. Representativo, la gente no vota, no participa directamente en las decisiones de los gobiernos, sino que elige a sus representantes quienes toman las decisiones. Y federal es que se va a respetar las autonomías provinciales, o sea, no es un sistema unitario. En el estado de Buenos Aires es elegido como gobernador, no tiene nombre de presidente, porque la idea es en algún momento incorporarse nuevamente a la Argentina, es elegido gobernador pastor obligado, mientras que Urquiza es elegido presidente de la Confederación desde 1854 hasta 1860. Tengan en cuenta que esta Constitución de 1853 establece presidencias de 6 años y lo vamos a tener por mucho tiempo. Bien, el Estado de Buenos Aires tiene la ventaja, tiene la fuerza económica, mientras que la Confederación Argentina lo que tiene es la fuerza militar. ¿Cuáles son los problemas? En el Estado de Buenos Aires el gran problema es que aparecen dos partidos. El nacionalista, liderados por Mitre, que quiere negociar con la Confederación para ingresar a ella, y los liberales, liderados por Adolfo Alsina, que no quiere ceder ningún derecho de la provincia. ¿Cuál es el gran problema de la Confederación? El problema financiero. Intenta solucionarlo con la Ley de Derechos Diferenciales, pero no logra solucionar este problema. ¿Sí? Trataba de dar ventajas a los productos extranjeros que entraban directamente por el río Paraná o Uruguay, salteando el puerto de Buenos Aires. Por supuesto, este enfrentamiento entre estos dos grupos provoca gran tensión, lo que va a terminar en la batalla de Cepeda. Sí, una nueva batalla de Cepeda. Nosotros ya habíamos mencionado una en 1820. Bien, nuevamente en la cañada de Cepeda,
Unos cuantos años después, en 1859, se enfrentan Urquiza, por el lado de la Confederación, y Mitre por el Estado de Buenos Aires. ¿Quién gana? Urquiza. ¿Cuál es la consecuencia? Que se firma el Pacto de San José de Flores. Buenos Aires reconoce incorporarse a la Confederación y Buenos Aires otorga el manejo de la aduana. Pero esto de que tenían que ceder la aduana va a hacer que la unificación se demore bastante. Claro, mientras se está negociando cómo Buenos Aires se va a incorporar a la Confederación, vamos a tener un cambio de autoridades. En el Estado de Buenos Aires, el nuevo gobernador va a ser Mitre, y en la Confederación Argentina un nuevo presidente porque terminó el mandato de Urquiza. Este presidente es Santiago Derqui. Derqui no va a terminar su mandato. ¿Por qué? Porque vamos a tener un nuevo enfrentamiento entre el Estado de Buenos Aires y la Confederación. Ese enfrentamiento fue la Batalla de Pavón, en 1861. Se enfrentan Urquiza y Mitre, nuevamente, ¿sí? Urquiza, como era militar, es el que dirige el ejército de la Confederación, por eso no lo hace Derqui. Pero esta vez el que gana es Mitre. Esto hace que Derqui se ve obligado a renunciar y Derqui es elegido provisoriamente, ¿sí? Ya como no tenemos presidente, como ese director provisorio. Al ganar Mitre, se termina la organización nacional bajo los intereses de Buenos Aires. O sea, tenemos 10 años convulsionados en el cual Buenos Aires finalmente logra imponer sus intereses y organizar al país bajo sus conceptos. ¿Cuáles van a ser esos principios básicos? Que el modelo agroexportador, el modelo en el cual producimos materias primas y las vendemos al exterior, va a ser la base de nuestra economía, bajo los principios del liberalismo, perjudicando a la producción artesanal del interior. Bien, hasta acá este periodo, como ustedes podrán ver, estos 10 años muy convulsionados, el país se divide en dos, tenemos distintos enfrentamientos, distintas batallas, distintos acuerdos, donde la gran triunfante finalmente va a ser Buenos Aires. Espero que este video les sea de utilidad. Nos estamos viendo, o como siempre les digo, eso espero, muy pronto. Saludos, la profe Paola.